¿Te estás preguntando si es posible para ti poder tener un parto vaginal luego de una cesárea? Entonces, esta información es para ti. Quédate que te voy a explicar cuáles son las circunstancias que te permitirán tener ese parto que tanto sueñas. Hola, hola, mi nombre es Carolina Seijas y soy dula de parto. He tenido la fortuna de acompañar a muchísimas mujeres durante su embarazo y su parto y hoy te quiero brindar esta información para que puedas tomar una decisión que te haga sentir tranquila, pero sobre todo informada. Primero que nada, para poder intentar tener un parto vaginal luego de una cesárea, hay ciertas circunstancias que debes cumplir para que un proveedor de salud te pueda aceptar para que seas candidata para tener un parto vaginal. Todas las mujeres deben ser evaluadas en forma particular, por lo que esta información es muy general, pero te va a ser muy útil para tener las preguntas que llevar a tu proveedor de salud o a tu doctor si es algo que quieres hacer realmente. Entonces se habla mucho de esto y hay un mito, sobre todo en nuestros países de Latinoamérica, donde se piensa que definitivamente no se puede tener un parto vaginal luego de una cesárea y eso está muy lejos de la verdad. En realidad, en nuestros países latinoamericanos se ha perdido esa costumbre de hacerlo porque pues, es más cómodo para los doctores en diferentes aspectos, es más cómodo económicamente, es más cómodo para ellos a nivel de practicidad hacerte una cesárea antes que intentar hacer un parto vaginal. Pero hay otros países como Estados Unidos y muchísimos países de Europa que sí te permiten intentarlo. ¿Y cómo se trata eso de intentar? Bueno, luego de que ellos te hacen tu evaluación médica, qué fue lo que sucedió con ese embarazo anterior, te dirán si eres candidata para hacerlo. ¿Y cuáles son esos primeros requisitos que tienes que tener? Primero que nada, que esa cesárea que tuviste haya pasado por lo menos 2 años. Por lo menos 2 años de que esa cesárea se haya realizado para que pues permita que el útero cicatrice mejor, porque acordémonos que en el útero queda una herida. Pasan muchísimos años y esa herida sigue allí. Entonces el tiempo prudencial es por lo menos 2 años para que tú intentes ese parto vaginal. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué es que es riesgoso realmente intentar un parto vaginal? ¿Por qué? Porque como te estoy comentando, esa herida que queda ahí en el útero, internamente y externamente, que por ahí se extrajo tu bebé en esa primera cesárea, pues es una parte, un tejido que queda sensible, que aunque se cicatrice bien, hay un mínimo riesgo de que esa herida se pueda abrir. ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando del 1% de las heridas o de las cicatrices de la cesárea pueden abrirse durante un embarazo o un parto. Entonces dirá, bueno, pero si no intento hacer parto vaginal, no hay problema. Bueno, realmente esa ruptura uterina, que así es el nombre que se conoce, esa ruptura uterina puede ocurrir incluso antes de empezar las contracciones y el trabajo de parto. Ese 1% que te estoy hablando abarca tanto antes del trabajo de parto como después de que el trabajo de parto empezó. Obviamente dándole un mayor porcentaje dentro de ese 1% a cuando las contracciones empezaron, porque hay un esfuerzo del útero, del órgano, hay una contracción y eso estimula más que pueda haber una ruptura uterina. Y la ruptura uterina es una condición bastante grave, obviamente para ti y para el bebé, en el que se abre esa herida y hay, puede haber hemorragias y hay que hacer una cesárea de emergencia en ese momento y que puede ser bastante riesgoso. Pero estamos hablando de un 1%. ¿Ok? Entonces es importante a la hora de tomar una decisión tener eso en cuenta y para algunas un 1% es muchísimo, completamente válido y optan otra vez por una cesárea y para otras mujeres, como han sido muchas de las madres que yo he acompañado en su parto, deciden que bueno, un 1% no representa realmente un riesgo importante y deciden hacer su parto y la mayoría lo logra. Entonces, si es algo que realmente tienes un deseo muy grande de hacer, te recomiendo que vayas a diferentes grupos médicos, si estás aquí en los Estados Unidos o en el país en donde te encuentres, que toques puertas y consultes con varios doctores porque posiblemente hay uno que esté abierto a aceptar
esa opción. Investiga mucho, lee mucho para que tengas la tranquilidad de saber a qué te estás arriesgando, pero que también el cuerpo sabe lo que hace y es muy posible que puedas tener tu parto vaginal luego una cesárea. Otras condiciones que se deben dar para que esto suceda es los motivos de por qué sucedió la cesárea anterior. Por ejemplo, si son motivos ajenos a tu salud, a la salud del bebé, posiblemente eres candidata para un parto vaginal. Porque, ¿cómo es eso? Bueno, si te hicieron una cesárea, por ejemplo, porque el bebé venía podálico, que venía con los piecitos hacia adelante o con las nalguitas, es una circunstancia, fue algo circunstancial, es posible que puedas tener un embarazo sano y que puedas intentar un parto vaginal. O si, por ejemplo, hubo una ruptura de fuentes, hubo un parto prematuro, que tuvo que hacerse una cesárea de emergencia porque había una preeclampsia o algo así, posiblemente no seas candidata a un parto vaginal porque puede darse esa situación nuevamente. Pero si fue algo como una cesárea selectiva, la posición del bebé, cordón del bebé, que también es circunstancial y probablemente no se repita, perfectamente tuviste un embarazo saludable. Lo que pasa es que por las circunstancias no pudiste hacer el parto completo, por ello es posible que puedas tener un parto vaginal. En mi experiencia, no quiero hacer muy largo este video, quería darte la tranquilidad de decirte que sí es posible. Lo importante es esos factores: por qué fue la primera cesárea, que tu embarazo actual sea un embarazo saludable, que todo marche en orden para ti o para el bebé y para ti. Ya te hacen candidata, y que tu embarazo anterior, ese que tuvo la cesárea, no haya habido una complicación mayor de salud para ti o para el bebé, que fue lo que llevó a la cesárea, sino que fue algo circunstancial. Entonces, mi mayor recomendación es que vayas al médico, pregunta, escucha a otras madres que tal vez tengan la experiencia, pregunta quién ha podido tener parto luego de una cesárea, ve con ese médico y sigue tus instintos, mamá. Si tú sientes que es algo que realmente tu corazón lo desea, no te quedes con las ganas, consulta, que a lo mejor eres candidata y puedes cumplir ese sueño que tanto anhelas.